Hola chicos, hoy os voy a explicar cómo se lleva a cabo tanto el desarrollo como el planteamiento primero, evidentemente, del ejercicio que quedó el otro día por hacer, ayer. Bueno, vamos a ver. Lo primero de todo, para ver el vídeo y leer el ejercicio. Vale, empezamos con el planteamiento. Dice, el ácido sulfúrico tiene un carácter higroscópico. Eso significa que si encuentra una molécula de agua hay muchas probabilidades de que la atrape, ¿vale? Ese carácter higroscópico o hidroscópico hace que sea aprovechado para secar corrientes de aire con un contenido en humedad que es perjudicial en los procesos, pues sabéis que por corrosión, etc. Aprovechando dicho carácter, se utiliza para secar aire con esta composición. La corriente de aire, por lo tanto, se introduce en una torre de absorción donde se pone en contacto con una corriente líquida de ácido sulfúrico, bien, de concentración de ácido sulfúrico del 73%. Como sabéis, en una torre de absorción los gases entran por la parte baja para ascender. En este caso, el aire que está entrando es un aire que va cargado de humedad, pero de todas formas asciende desde abajo hacia arriba. Y por otra parte, a contracorriente, entra la disolución líquida, en este caso una disolución de ácido sulfúrico en agua, que contiene 73% de ácido sulfúrico. Bien. Dice, la corriente líquida que sale de la columna, fruto de que se han encontrado a contracorriente los dos en íntimo contacto dentro de la torre de absorción, ha disminuido su concentración a 65, que es este. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, sin embargo, nos dice que parte de ella se recircula nuevamente a la columna de absorción. ¿Por qué? Pues porque lo que se intenta es aprovechar todavía este 65% que contiene el ácido sulfúrico y que no lo vamos a desperdiciar, simplemente lo vamos a aprovechar. ¿Cómo? Pues evidentemente si lo necesitamos al 73%, lo que hacemos, si lo leéis, es la corriente líquida que sale de la columna de absorción es ácida 65 y parte de ella se recircula nuevamente a la columna anterior, mezclándola antes, es decir, hay que concentrarla con una disolución del mismo, el 98, para formar la del 73 que entra. Es decir, esa corriente del 65 parte es recirculada, pero previamente tiene que ser mezclada con una corriente del 98%, de forma que se obtiene al final la corriente que queremos del 73 y que entra en forma de recirculación al proceso. ¿De acuerdo? Si el proceso trabaja con una corriente de aire húmedo del 50 metros cúbicos por hora, 97 y una atmósfera de presión, con un rendimiento del 90 en la eliminación de la humedad, significa que el aire que sale se ha secado en un 90%. Calcular los caudales máximos de todas las corrientes implicadas. Bien, ahora vamos a poner en cada uno de las corrientes cuál es el nombre con qué nombre vamos a denominar a cada corriente. Bueno, vamos a ir llamando a las corrientes. A ver, por ejemplo, voy a situar C1 como la corriente de alimentación de aire, ¿vale? De aire húmedo, que se pone en contracorriente con la corriente de alimentación C2. Como resultado se obtiene la C3, que se divide a su vez en C4 y C5. Esta C5 se mezcla con la C6, ¿vale? Constituyendo la C2. Y luego, por último, la C7 será el aire seco. ¿De acuerdo? Lo peor de todo va a ser pasar estos 500 metros cúbicos por hora, ¿vale? Que nos dice que tiene esta composición de agua por kilogramo de aire seco, para configurar el aire húmedo, en kilogramos para poder hacer la base, o sea, el balance de materia, ¿vale? Esto sí nos va a llevar follón. Entonces, vamos a utilizar la primera parte del ejercicio para resolver esto. Bien, partimos, bueno, como primera cosa que vamos a poner va a ser que vamos a sentar de base de cálculo una hora y así no me complico la vida, ¿vale? Bien, en primer lugar, vamos a partir de que tenemos 500 metros cúbicos por hora. Esos metros cúbicos son un caudal volumétrico. Sabéis que tenemos caudales volumétricos, caudales másicos y caudales molares. ¿De acuerdo? Pues ahora lo que voy a hacer va a ser pasarlo a caudal molar. ¿Cómo? Pues como hemos explicado en más de una ocasión,
que P por V partido de T es igual a N partido de T por R y por T. ¿De acuerdo? Despejando, aquí tenéis, esto es la ecuación de los gases ideales, evidentemente es suponiendo que todos estos gases que están aquí implicados sigan un comportamiento ideal. ¿De acuerdo? Entonces, P por V igual a NRT, lo que hacemos es dividir en ambos miembros por el tiempo. Al dividir en ambos miembros por el tiempo, lo que ocurre es que aquí nos aparece un caudal volumétrico y aquí nos aparece un caudal molar. ¿De acuerdo? Con eso podemos decir ya que incorporando aquí en este miembro esos 5 por 10 elevado a 5 litros por hora. ¿Y por qué litros? Pues porque R, prefiero pasar R, dejarlo como está, 0,082 atmósferas litro partido de Kelvin y mol, ¿vale? Y por lo tanto, como ahí tengo litros, pues evidentemente los metros cúbicos he de pasarlos a litros. También se podría dejar esto así y considerar que es en kilomoles, pero bueno, da igual, eso ya como vosotros veis. Llevando a cabo este cálculo, este caudal molar es igual a 5 por 10 elevado a 5 litros por hora, que multiplicando por una atmósfera y dividiendo por 0,082 y por 370 Kelvin, me da 16480 moles por hora. O lo que es lo mismo, 16,48 kilomoles por hora. ¿De acuerdo? Bien, estos 16,48 kilomoles por hora que veis son aire húmedo. Esto es sencillamente aire húmedo. Porque aquí teníamos que hemos simplemente convertido este caudal volumétrico de 500 metros cúbicos en caudal molar, pero sigue siendo aire húmedo. Y ese aire húmedo está provisto de aire seco a su vez y de agua. Entonces, para ello tenemos que separar la cantidad de agua de la cantidad del aire seco, evidentemente, para conocer la composición, porque es como si habláramos de una disolución soluto y disolvente. Ya vamos a tener el aire y tenemos el soluto, que es, en principio, parece ser el agua, puesto que se encuentra impregnada dentro de la masa de aire seco que hay, ¿vale? Entonces, ¿para ello qué tenemos? Pues tenemos la información de que 0,07 kilogramos de agua existen por cada kilogramo de aire seco que hay en ese aire húmedo. Bien, vamos ahora, le voy a dar un poquito para arriba, a ver si me deja, sí, vale. Lo que voy a hacer a continuación va a ser sacar la cantidad de kilomoles de agua por cada kilomol de aire seco. ¿Por qué? Pues porque evidentemente aquí lo tengo en kilomoles. Entonces tengo que pasar esta cantidad de kilogramos de masa a mol. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Vale, sabemos que la cantidad de agua por la cantidad de aire seco corresponde a 0,7 kilos de agua por cada kilo de aire seco. ¿De acuerdo? Bien. Evidentemente esto lo que voy a hacer es pasar esto a kilomoles y esto a kilomoles. ¿Cómo se hace eso? Pues arriba los kilogramos de agua, digo 1 kilomol de agua, su masa molar, 18 kilogramos, ¿vale? Y aquí abajo, bueno, ahí se me ha mezclado un poco, nada, me perdonáis. Aquí abajo, aire seco. Bien, ¿cómo sé yo? Aquí en este caso sabemos que el aire seco, el aire normal y corriente, siempre decimos que aproximadamente tiene un contenido que corresponde a un 21% de oxígeno y a un 79% de nitrógeno, ¿de acuerdo? Entonces vamos a calcular cuál es el peso molecular medio, a ver, ¿dónde pongo? Del aire. ¿De acuerdo? El peso molecular medio del aire lo voy a sacar de la siguiente forma. Vamos a ver, ¿cuál es la masa molar de un átomo de oxígeno? 16. Por 2, 32. ¿Cuál es la del nitrógeno? 14. Por 2, 28. Es decir, atómica, perdón, no sé lo que he dicho antes.
masa atómica y luego masa molecular de la molécula. Como la molécula está constituida por dos átomos, pues por eso multiplicamos por 2. Entonces, con respecto al oxígeno, tenemos que 32, que es la masa molecular del oxígeno, por el 21%, más 28 por 28 es el peso molecular de la molécula de nitrógeno, ¿de acuerdo? 14 más 14. Por el 79%, eso me da que la masa molecular del aire, lo voy a poner aquí abajo, masa molecular del aire media, ¿vale?, es igual a 28,84 gramos por mol. Y esto es lo que voy a introducir, evidentemente, en este kilo de aire seco. Quiere decir, si antes teníamos que 0,7 kilogramos de agua y su equivalencia molar era que cada kilomol de agua pesaba 18 kilos, pues ahora tenemos que cada kilomol de aire seco pesa 28,84 kilogramos. ¿De acuerdo? Con eso obtenemos que existe una relación, lo que estoy haciendo es una relación de 3,89 kilomoles, así me he quedado sin empezarlo, de agua por cada 34,67 kilomoles de aire, en este caso seco. ¿De acuerdo? Bien, voy a borrar esto para continuar, porque esto ya no me hace falta. Bueno, una vez tenemos esto, tenemos la relación en kilomoles de agua por kilomol de aire seco, lo que voy a llevar a cabo es continuar con la cantidad anterior. Recordáis que teníamos 16,48 kilomoles de aire húmedo, ¿vale? A lo cual voy a hacer así y me lo voy a llevar, porque esta es la cantidad de kilomoles de aire húmedo que yo tengo que convertir. Y lo traigo. Una vez tenemos esa cantidad de kilomoles de aire húmedo, son los que yo voy a querer saber realmente cuánto de kilogramos hay. Entonces, anteriormente, como he sacado que por cada, me da igual decir 0,7 kilogramos de agua por cada kilogramo de aire seco, que 3,89 kilomoles de agua por 34,67 kilomoles de aire seco, voy a emplear esta expresión. ¿Cómo? Pues evidentemente esto es lo que hacemos, parecido a lo que hacemos con disoluciones. Decimos que esta cantidad de agua se encuentra en una cantidad de aire seco más la cantidad de agua. Como cuando hablamos de que del tanto por ciento soluto disolvente, pues lo mismo. Decimos que es 16,48. Decimos que 16,48 por 3,89 kilomol de agua que hay por cada, estos son los kilomoles de aire seco más los kilomoles de agua, que configura todo que el aire húmedo. Y entonces, como esto también es aire húmedo, kilomol de aire húmedo con kilomol de aire húmedo se va, y yo tengo una cantidad de 1,66 kilomoles de agua en mi proporción, ¿de acuerdo? Como kilomoles de agua tampoco me viene bien, ya estoy reduciendo esto, ya sé que esto es muy largo, pero bueno, os viene bien para que practiquéis. Decimos que 1,66 kilomoles de agua, para pasarlo a kilogramos, pues simplemente por peso molecular, ¿vale? Kilomol de agua, esto es igual a 29,93 kilogramos de agua. ¿Vale? Esta es la cantidad que hay de agua. ¿De acuerdo? Vale. Una vez tenemos la cantidad de agua que tenemos, como esta es la cantidad de agua, ahora lo que voy a hacer es sacar la cantidad de aire seco. ¿Qué cantidad de aire seco tengo? Bueno, yo no tenía esta cantidad de aire húmedo y no tengo esta cantidad de agua. Pues, ¿cuál será la cantidad de aire seco que tengo? Pues, evidentemente, la cantidad de aire seco, a ver dónde os lo pongo. El aire seco será igual al aire húmedo menos el agua. ¿De acuerdo? Para lo cual tengo
que la cantidad de aire seco, 16,48, que es este de aquí arriba, que es el aire húmedo, ¿veis? Vale, menos cantidad de agua en kilomol. Siempre en kilomol, fijaos que esto es kilomol y esto es kilomol, no estoy mezclando kilomoles con kilogramos. Menos 1,66. Eso es igual a 14,8 kilomoles de aire seco, que multiplicando por su peso molecular, decimos que 28,84 kilogramos hay por cada 1 kilomol de aire seco, que era lo mismo que habíamos hecho antes. Kilomol de aire seco se elimina y tenemos que esto tiene un 42,683 kilogramos de aire seco. Y ya con esto pues tenemos la cantidad de agua y la cantidad de aire seco. ¿Verdad? Con esto. Por fin. Vale. Ahora, podemos todavía sacar más cosas. ¿Qué cosas? Pues bien, yo voy a aconsejar que saquéis la proporción. ¿Vale? Es decir, vamos a ver. Bueno, primero, para saber, evidentemente, le voy a dar para arriba. Y para saber realmente cuál es C1, es decir, cuál es la cantidad que entra con la corriente de alimentación en kilogramos, pues simplemente habrá que sumarle al aire seco del agua. Es decir, ¿cuál es? Lo hemos llamado C1. Perfecto. Voy a poner en verde para que nos aclaremos. ¿Veis? Mi poli os está diciendo continuamente hola. C1. Vale, bueno. C1 tenemos que es aire húmedo, que es 42,683 más, esto es el aire seco, ¿vale? Más 29,93, que es el agua, y todo suma 456,76, y por fin esto es kilogramos de aire húmedo, lo que es igual a C1. Es increíble que hayamos llegado, porque era difícil, ¿eh? Bueno, evidentemente podemos sacar, con esto podemos decir que si tiene esta cantidad de aire seco por esta cantidad de aire húmedo y esta cantidad de agua por aire húmedo, al final podemos sacar las composiciones. Y las composiciones son del 6, creo que es el 6,40 o 54% tengo aquí. 6,54% de agua y el resto evidentemente es aire seco. ¿Vale? Bueno, voy a ir, ahora vuelvo, ¿vale? Porque voy a ir cambiando un poquito este diagrama y cambiando esto para poner realmente la cantidad y la proporción para poder empezar a hacer el balance de materia. ¿De acuerdo? Ahora vuelvo, chicos. Bueno, vamos a ver. Todavía podemos sacar más información antes de continuar y de hacer balance, porque fijaos que nos dice que el rendimiento es del 90%. ¿Qué significa eso? Pues significa que solamente se le ha quitado el 90% de agua a este aire húmedo. Fijaos, vamos a pensar. El aire húmedo está compuesto de aire seco más agua. Y lo que realmente le vamos a quitar es agua, pero ese agua total al 100% no, con lo cual saldrá igual cantidad de aire seco, pero solamente saldrá el 90%, perdón, saldrá el 10% de este agua, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo lo desarrollamos. A mí me gustaría, esto no sé por qué sale, a mí me gustaría que lo vierais como ¿qué cantidad de agua queda realmente? Es decir, aquí arriba, ¿qué cantidad de agua? Porque el aire húmedo, o sea, el aire va a salir, el aire que entra por aquí va a salir por allí. Con lo cual, aire en C7, vamos a ver qué es lo que ocurre en C7. Pues en C7 ocurre que va a salir aire, lo que se denomina parcialmente seco o parcialmente húmedo, como vosotros queráis. Entonces, aire seco más el 10% del agua que entra en C1,
¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque solamente se le ha retirado el 90% y el otro 10% sale de él. Vale, entonces, por lo tanto, vamos a diagnosticar cómo. ¿Cuánta agua queda? ¿Vale? Pues lo primero que tenemos que hacer es el 90% de 29,93. Para ello decimos que, bueno, 29,93 por el 90%, es decir, que 26,937 kilos de agua son eliminados. ¿De acuerdo? ¿Cuánta agua queda? Pues el agua que queda será el agua que entra menos el agua que se elimina, igual a 2,993 kilogramos de agua que queda. Agua. Ya no sé ni escribir. Vale. Entonces, por tanto, vamos a darle un poquito para ver. ¿Cuál es la composición de C7? C7 va a ser aire seco más agua que queda igual a 426, recordarlo, está por ahí detrás, 426,83 que era el aire seco que entraba desde abajo más el agua que queda, 2,993, de forma que al final tengo que el aire seco más el agua que queda, es decir, el caudal total de C7 es 429,82 kilos de aire, parcialmente seco o como queráis llamarlo, ¿vale? Si queremos saber también la cantidad de agua que tiene, pues nada, pues sacamos el tanto por ciento y vemos que de 429,83, parece mentira, voy a hacer una regla de 3, mis alumnos que no digan nada. De 429,82 o 83 tenemos, a ver cuánto tenemos, 2,993 de agua. Luego de 100x, os permite una reglita de 3 y me dice que aquí tengo un 0,7 aproximadamente, porque es 0,68 creo, por ciento de agua. ¿De acuerdo? Fijaos si ha habido eliminación, porque realmente antes teníamos que el agua tiene un 6,54%. Es decir, el aire húmedo tenía un 6,54% de agua a la entrada. Es decir, fijaos si el ácido sulfúrico ha sido capaz de retener cantidad de agua, que realmente sale con un 0, esto es un 0, ¿vale? No es un 6, es un 0,7% de agua. Bueno, voy a rectificar de nuevo aquí arriba y voy a... Bueno, vamos a ver, ya he puesto esto medianamente bien. Bien, empezamos ya balance de materia. Así que voy a hacer un balance de esta forma, mirad. Voy a hacer balance de aquí, ¿de acuerdo? De forma que voy a tener como balance total, voy a tener a las entradas que son C1 y C6, ¿vale? Igual a las salidas del sistema que son C4 y C7. ¿De acuerdo? Con esto, bueno, tengo un balance ya de cantidades que, bueno, pues solamente me quedan dos incógnitas, puesto que tengo C1 y C7, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Tenemos, ¿de acuerdo? Bien, ahora hay que pensar en el balance de componente que hacemos. El balance de componente, yo francamente creo que lo voy a hacer de ácido sulfúrico. ¿Por qué digo de hacerlo de ácido sulfúrico? Mira, lo que hay en el interior del proceso, es decir, se pueden hacer balances de materia de componentes, tanto balance de componentes relacionado con el ácido sulfúrico, relacionado con el agua, relacionado con el aire en total. No con oxígeno y nitrógeno, sino como aire en total. Sin embargo, fijaos como realmente tengo cantidades de la corriente de aire. Y sin embargo, de la corriente líquida no tengo cantidades, tengo solamente proporciones. O sea, perdón, composiciones, tantos por ciento de soluto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al hacer el balance de componente referido al ácido sulfúrico, pues en la corriente de aire va a ser nulo. ¿Vale? Esto como siempre lo vemos en clase. Bien, vamos a hacer por lo tanto, a ver si me sitúo en una zona apropiada.
para hacer el balance de componente con respecto al sulfúrico. Tenemos que la cantidad C1 por C1 por la cantidad de sulfúrico, efectivamente 0, justo, se va, más la cantidad C6 por la cantidad de sulfúrico C6, que lo tenemos aquí como es el 98%, pues 0.98 es igual a C4 por 0,65 más C7 por 0, que también se elimina. ¿De acuerdo? Bueno, pues utilizando esta ecuación y esta otra podemos despejar perfectamente, cosa que no voy a hacer porque ya el ejercicio bastante largo es aquí. Bueno, como veis, tanto C6, esta corriente, como C4. Pero sin embargo, aún nos quedan varias corrientes por saber, que son precisamente la recirculación, ¿vale? Es decir, lo que sale directamente de la torre de absorción antes de que se recircule, lo que realmente se recircula y la cantidad, evidentemente, que sale una vez mezclado con el ácido sulfúrico en el mezclador. A lo cual, bueno, pues voy a borrar esto y ahora seguimos. Bueno, vamos a ver. Ahora lo que vamos a hacer es calcular las corrientes C2, C3 y C5. Son las corrientes que están involucradas en el interior del mezclador, es decir, que son la corriente de recirculación en realidad. Bien, vamos a ver. Voy a hacer un balance en el mezclador, ¿de acuerdo? Bien, entonces, vamos a ver. Esto lo vamos a denominar como área 2. Área 2, ¿vale? Entonces, si hacemos un balance en el mezclador en el área 2, ¿vale? Vamos a tener, a ver, ¿qué es lo que entra al área 2? C5 y C6 y sale C2, perfecto. Pues nada, pues C5 más C6, esto es igual a C2. Con lo cual ya tenemos que C5 es igual, no, perdón, C5 más 53,06, esto es igual a C2. Bien. Y luego voy a hacer un balance, este sería el balance total, y ahora voy a hacer un balance de componente, que en este caso lo voy a hacer con respecto al sulfúrico, porque fijaos que tengo sulfúrico por aquí, sulfúrico por aquí, sulfúrico por aquí, con lo cual, pues genial, ¿no? El ácido sulfúrico. Vale, pues haciendo el balance con respecto al sulfúrico, tengo que 0,65 por C5 más 0,98 por 53,02, eso es igual a 0,73 por C2, ¿de acuerdo? Bien, despejando este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, bueno, pues tenemos que C5 es igual a 165,4 kilogramos por cada hora, y luego tenemos que C2 es igual a 218,4 kilogramos por hora. ¿De acuerdo? Bien, como ya me queda poquito, voy a utilizar el espacio este que me queda aquí arriba, ¿vale? Para hacer el siguiente balance. El siguiente balance es muy sencillo, puesto que, como veis, solamente necesito C3. Y para el C3 voy a tomar esta bifurcación, ¿de acuerdo? Que es una corriente, la corriente C3, que se divide en C5 y en C4. Recordad siempre que las corrientes que son una tubería que se bifurca en dos, no tiene sentido hacer un balance con respecto a los componentes, porque en realidad la composición es la misma. Recordad siempre la analogía que pongo en casa. Decimos que si la llave de paso del agua tiene una concentración, esa concentración va a ser igual a el agua que recibamos en el cuarto de baño a el agua que recibamos en la cocina. Con lo cual no tiene sentido hacer balance de materia con respecto a componente cuando es una tubería que se bifurca en dos. Una T o cualquier otra cosa. Bien, aquí vamos a tener un balance en el área 3. ¿Vale? Vamos a hacer el balance en el área 3 y que por lo tanto será, a ver, ¿qué es lo que entra a este punto? Pues C3. ¿Y qué sale? C5 y C4. Con lo cual esto es muy sencillo ya. Y decimos que C3 es igual a C5 más C4. Con lo cual, puesto que C3
o sea, perdón, C3 es igual a, voy a poner aquí abajo, porque ya me he ido, C3 es igual a 165,4 más 80, que me da los 245,4 kilogramos por hora. Bueno, 245,4, ¿vale? Bueno, ahora para resumir, porque todo esto está bastante lioso, lo que voy a hacer va a ser poneros una tabla con todas las cantidades que han salido de todas las corrientes, ¿vale? Ahora enseño la tabla. Bueno, chicos, al final aquí veis ya cómo está el diagrama con todas las corrientes. El aire húmedo, ¿vale? El aire seco, cómo ha variado la composición en agua. Luego también tenéis la corriente C3, que es la que se mezcla con la... Perdón, la C5, que es la que se mezcla con C6 para dar C2. Y bueno, pues ya C3, C4, etc. Bueno, si tenéis algún problema o algo, me lo decís, ¿vale? Venga, espero que os sirva. Ya sé que el ejercicio es bastante lioso, pero bueno, si por lo menos practicáis y espero que os sirva para mucho. Chao, chao. Un abrazo.